Diane Lane, una vez la estrella brillante de los años dorados de Hollywood, acaba de revelar la verdad sobre lo que ha sufrido detrás de las cámaras. Y no es solo impactante, es desgarrador. El tipo de dolor que la mayoría no desearía ni a su peor enemigo. ¿Crees que Hollywood hace lo suficiente para proteger a sus estrellas de la destrucción personal? Comente 1 para sí, 0 para no. Así que sigue mirando hasta el final porque esto ya no se trata de fama o fortuna, se trata de lo que los focos le arrebataron, para siempre. Pero antes, hagamos un repaso para entender cómo llegó a ser así. Un viaje desgarrador detrás de las cámaras. Diane Lane nació el 22 de enero de 1965 en Nueva York. Su madre era Colleen Lee Farrington, también conocida como Colleen Price. Fue una cantante y modelo de club nocturno que apareció en la página central de Playboy de Miss Octubre de 1957. Su padre, Burton Eugene Lane, fue profesor de interpretación en Manhattan. Codirigió un taller de arte dramático con John Cassavetes. Trabajó como taxista y llegó a impartir clases de humanidades en el City College de Nueva York. Los padres de Diane se divorciaron cuando ella tenía solo 13 días. Su madre viajó a México y solicitó el divorcio. A pesar de ello, mantuvo la custodia de Diane hasta que cumplió 6 años. Se la entregó a su padre después de mudarse a Georgia. Diane se quedó con su padre en Nueva York durante muchos años después, trasladándose de un hotel residencial a otro. Le acompañaba con frecuencia en su taxi todos los días. La juventud de Diane se caracterizó por sus viajes por Manhattan en un taxi antiguo, una educación irregular y un entorno poco ortodoxo. No creció en la estabilidad, sino que estuvo inmersa en etapas modestas y en el estilo de vida bohemio de los artistas. Fue una época que la obligó a desarrollarse con rapidez y a ser autosuficiente a los 15 años. Diane se proclamó liberada de su padre. Viajó a Los Ángeles durante una semana con Christopher Atkins, su coprotagonista y compañero de la novia niña de Short Creek. Diane lo describió posteriormente como una conducta arriesgada de una chica que tenía demasiada libertad demasiado joven tras regresar a Nueva York. Se fue a vivir con la familia de una amiga, pagó su propio alquiler y terminó el bachillerato mediante un programa por correspondencia, pero en 1981, su madre regresó inesperadamente y la secuestró, llevándosela de vuelta a Georgia. Diane y su padre la demandaron 6 semanas después. Se le permitió regresar a Nueva York. Tras el incidente, Diane no se comunicó con su madre durante 3 años, hasta que finalmente se reunieron. Durante su estancia en Georgia con su abuela pentecostal, Diane visitaba periódicamente la aldea de Bardo y aprendió a vivir modestamente, lejos del jaleo. Mencionó comer mantequilla de ternera salada, arreglar cortadoras de césped y vivir sin agobios. Para ella era un método para mantener la calma y los pies en la tierra en medio del ambiente de alta presión de Hollywood. Diane Lane se convirtió en una mujer independiente como consecuencia del alejamiento de su madre y la necesidad de madurar rápidamente. Es reservada con los medios de comunicación y crea constantemente una firme separación entre su vida y los papeles que interpreta. Diane Lane comenzó su carrera cinematográfica a los 13 años, interpretando un modesto romance en 1979 junto al célebre Laurence Olivier. La película fue algo más que un simple trampolín. Fue una explosión. Diane Lane fue catapultada a la fama nacional de repente en el cine. No solo era una niña encantadora, sino una verdadera actriz en un cuerpo adolescente, ojos expresivos, emociones sutiles, y profundidad de sentimientos muy por encima de sus años. Menos de un año después, se convirtió en el centro de atención al aparecer en la portada de la edición del 13 de agosto de 1979 de la revista Time con el título Los jóvenes más inteligentes de Hollywood. La revista la aclamó como un aire nuevo en una era del cine carente de autenticidad y sensibilidad. El público no se enamoró de esta chica porque fuera impecable. Les cautivó la honestidad y pureza únicas que transmitía en la pantalla. Diane Lane no actuaba como si recitara frases. Vivía en cada escena y convencía al público, tanto adulto como infantil, de que cada sentimiento era real a la edad de 14 años. Diane ya había conseguido lo que muchos actores se pasan toda su carrera buscando. La confianza del público y ese brillante comienzo se convertiría en la razón por la que, a pesar de todos los altibajos por venir, siempre recibiría la moneda más rara de Hollywood, la paciencia y el respeto. Carrera e impacto. Poco después, Diane siguió apareciendo en una serie de películas importantes como Touched by Love y Sex Pack, y luego entró en una fase álgida con títulos de gran repercusión como Rumble Fish, The Outsiders, Streets of Fire y The Cotton Club, muchas de ellas dirigidas por Francis Ford Coppola, que confió en ella 3 veces consecutivas.
Un extraordinario voto de confianza para una joven actriz a los 18 años. Diane Lane ya era multimillonaria gracias a sus elevados salarios, una apretada agenda de producción y una presencia constante en la gran pantalla. Sin embargo, la fama trajo consigo sombras a medida que su carrera crecía. Diane conoció los aspectos más oscuros del estrellato cuando era adolescente. Se la relacionaba románticamente con sus compañeros de reparto Matt Dillon, Michael Paré, Richard Gere. Solo por su relación en el cine, Diane a menudo tenía que rebatir públicamente estas acusaciones u optar por el silencio. Para salvaguardar su vida privada, en una ocasión declaró: que haga de amante de alguien en una película no significa que le quiera en la vida real. Sin embargo, mucha gente no lo entiende. Además, la mayoría de los papeles que obtuvo durante este periodo eran versiones de la novia perfecta. Como resultado, se la encasilló y rara vez se le dio la oportunidad de demostrar una gama emocional más diversa. El público empezó a desdibujar la distinción entre Diane, la intérprete, y los papeles. La obligó a mantenerse alejada de los medios y a ser más exigente con sus guiones. Diane Lane entró en Hollywood lanzándose directamente al estrellato, un camino impresionante pero arriesgado. Y tuvo que aprender rápido y pronto que ser famosa no es lo mismo que ser comprendida, y que no basta con ser una gran actriz. Hay que saber sobrevivir en un mundo ansioso por escribir tu historia. Tras años de encasillarse en el papel de novia en la pantalla y de vivir en un espacio difuso entre el personaje y la realidad, Diane Lane entró en una nueva fase de su carrera, en la que exigía ser escuchada como una artista plenamente formada. En 2002, protagonizó Infiel, dirigida por Adrian Lyne, en el papel de Connie Sumner, una esposa que no engaña por lujuria, sino por un profundo sentimiento de soledad y desconexión en una vida aparentemente perfecta. El momento en el que Connie se sienta en un tren tras su primera aventura sin discusión, sin coito, sino solo con las palmas de las manos temblorosas, los ojos desconcertados y la respiración entrecortada, se convirtió en un hito cinematográfico. Años después, todavía se cita como un excelente ejemplo de actuación a través del silencio. Lo que poca gente sabe es que la secuencia no estaba originalmente guionizada. En una entrevista concedida al programa de Jazz Kegel, Diane contó que habíamos terminado la toma y estábamos devolviendo el tren a la estación cuando Adrian comentó: simplemente filma algo. No pregunté nada, simplemente cerré los ojos y empecé a grabar. Lo grabamos en una sola toma y no volvimos a interpretarlo en Late Night with Conan. Se rió y dijo que no hay escena de sexo en el tren, pero todo el mundo cree que sí. Ese es el poder de la emoción y del objetivo. Su interpretación de Connie le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz y el premio a la actriz del año en los Hollywood Film Awards, pero también cambió su imagen ante el público. Ya no era la joven novia, ya no se definía por ningún coprotagonista masculino, sino una auténtica actriz capaz de cargar con toda una película solo con su mirada y su silencio. Tras la infidelidad, Diane Lane no bajó el ritmo. Menos de un año después, regresó a la gran pantalla con Bajo el Sol de la Toscana, Under the Tuscan Sun, 2003, una película de tono totalmente diferente, pero que elevó su carrera a cotas aún mayores. Interpretó a Frances, una señora de mediana edad recién divorciada que abandona su vida anterior en Estados Unidos, para comprar una casa abandonada en la Toscana y empezar de nuevo. El personaje no nació fuerte, la tiraron al suelo y tuvo que reconstruirla. Frances no buscaba el amor, se buscaba a sí misma. Durante una entrevista nocturna con Conan O'Brien, Diane Lane impregnó el papel de experiencia real. Dijo que rodar en la Toscana parecían unas vacaciones ideales, pero después de 5 semanas, se volvió estresante. Afirmó con franqueza que había consumido todo el vino, el aceite de oliva y la pasta, y echaba mucho de menos a mi hija. Simplemente quería volar a casa. Lloré. No quería quedarme más tiempo en el paraíso. Su interpretación le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de musical o comedia. Pero lo más importante es la imagen de Frances como una mujer que sale de la pena. Fuerte sin posar, se ha convertido en un nuevo icono para las mujeres de mediana edad en Hollywood. Sin exagerar el sufrimiento ni demostrar fragilidad, Diane Lane representó el renacimiento de una forma realmente personal, lenta, torpe y verdadera. Con Bajo el Sol de la Toscana, Diane ya no era simplemente una actriz que había superado su popularidad adolescente. Un viaje a la rebelión silenciosa y a las relaciones extramatrimoniales. Pero Diane Lane, una mujer adulta que conecta con toda una generación de mujeres que se buscan a sí mismas tras una pérdida, no se repitió. Se aventuró en el reino de las mujeres imperfectas y silenciosas, a menudo ignoradas por la historia, pero cuyos mundos interiores rebosaban de rebeldía silenciosa.
En un paseo por la luna 1999, interpretó a una esposa que se aleja del matrimonio que una vez eligió, mientras su marido está en el extranjero por negocios y las vacaciones de verano se quedan en blanco. El personaje de Diane le traiciona suavemente, no porque la amante sea tentadora. Sin embargo, debido al hecho de que ya no es capaz de identificarse en la vida callada de una esposa devota, no se puede encontrar un solo encuentro dramático en la película. Solo los ojos de una mujer que es consciente de que actúa de forma inapropiada. Soy incapaz de parar en Secretariat, 2010. Diane se convirtió en Penny Channery, un ama de casa de mediana edad que hereda a regañadientes la granja de caballos de su padre. El papel le valió a Diane una nominación a los Independent Spirit Awards, pero lo más significativo es que representó un nuevo capítulo en su carrera como actriz, ya que fue el comienzo de su juego con los sentimientos más que con el lenguaje. Penny no solo sobrevive en el mundo dominado por los hombres de las carreras de caballos profesionales, donde los hombres toman todas las decisiones y se espera que las mujeres guarden silencio, sino que también lleva a Secretariat a convertirse en uno de los mejores caballos de carreras de la historia de Estados Unidos. Este papel rompió los estereotipos basados en la edad y sirvió como declaración silenciosa de Diane de que ya no desempeña el papel de amante, asumo el papel de líder. Después vino Trumbo 2015. En la que Diane dio un paso atrás del centro de la pantalla para interpretar el papel de Cleo Fincher, la esposa del guionista Dalton Trumbo durante la época de la lista negra de Hollywood. No es un trabajo que pretenda tirar de pecho. Cleo era el tipo de mujer que rara vez se ve en las películas. Soportaba en silencio el peso de las decisiones de su marido sin quejarse y sin huir. Esto lo dijo Diane con una determinación asfixiante. No hubo necesidad de grandes comentarios. Simplemente se quedó allí. El peso que llevaba su personaje lo expresaba a ella misma. Además de interpretar a mujeres poderosas en silencio, Diane también regresó al mundo del romance en la película Noches en Rodante, 2008. Se reencontró con Richard Gere tras una separación de más de 20 años. Diane y Gere actuaron como si se hubieran amado en la vida real, y el público les creyó. Y es que ese tipo de química no necesita ser demostrada. Habla por sí sola en cada mirada y en los largos silencios compartidos entre dos almas que intentan sanar. Esta vez, no se trataba de jóvenes amantes apasionados, sino de dos individuos maduros que se habían roto y buscaban la confianza en el otro. Durante mucho tiempo, Diane Lane ha dado la impresión de ser una persona tranquila y comedida a los ojos del público. Nunca le han gustado las polémicas ni los dramas de alfombra roja. Tenía fama de ser el tipo de artista que se dedicaba a su trabajo y evitaba verse envuelta en cualquier tipo de escándalo. Sin embargo, en 2005, Diane rompió bruscamente el silencio que había mantenido durante tanto tiempo con una confesión que sorprendió a muchos. La revelación la hizo durante una entrevista con la revista Esquire. Tuve relaciones extramatrimoniales con Christopher Atkins y Timothy Hutton. Para Esquire en 2005, Diane Lane: no hay escapatoria, no hay culpa. Lo dijo sin rodeos, como si se liberara de una carga que llevaba arrastrando desde hacía mucho tiempo. Esa declaración no solo conmocionó a los medios de comunicación, obligó al público en general a examinar los rumores sexuales que habían circulado sobre ella durante muchos años. A partir de la década de 1980, hubo un tiempo en que las especulaciones sobre Matt Dillon eran descartadas. Este es Michael Paré de repente. Richard Gere tuvo más peso. No fueron los nombres de Timothy Hutton y Christopher Atkins los que hicieron que esta confesión resonara de verdad, sino la contradicción que mostraba. Una mujer que con tanta frecuencia representaba a personas heridas por la traición había, de hecho, cruzado esa precisa línea en su propia vida. Diane Lane, que durante mucho tiempo había sido considerada un símbolo de sentimientos genuinos y sin filtros, se convirtió en una figura de mayor complejidad como resultado de esta paradoja. Los papeles de víctima y transgresor, así como los términos correcto e incorrecto. Algunos admiradores se mostraron insatisfechos, pero hubo otros que pensaron que su honestidad demostraba que Diane no fingía. A pesar de que la realidad no era halagüeña, ella siguió viviendo. Diane Lane no fue ajena a que el mundo observara su vida personal desde muy joven. Sin embargo, de entre todas las relaciones de las que se hablaba, Christopher Lambert fue con el que permaneció más tiempo y el que seguía arrancándole una cálida sonrisa. Más tarde, cada vez que lo mencionaba, tuvieron un encuentro casual en París en 1984, mientras Diane trabajaba para promocionar una película. Ambos estaban en la cumbre de sus respectivas profesiones. Matrimonio y divorcio. Es una leyenda en toda Europa. Una estrella emergente en el mundo de Hollywood. No tardó mucho en surgir un romance entre dos personas que vivían en continentes distintos.
4 años después, en 1988, se casaron. Su matrimonio no fue ruidoso ni impulsado por los tabloides, y fue pacífico. Diane Lane y su marido, Lambert, tuvieron una hija, Eleanor Jasmine Lambert, que nació en 1993. Más tarde, Diane se referiría a su hija como la luz que la guiaba en todas las decisiones que tomaba en la vida. Sin embargo, como muchas otras parejas de la industria del entretenimiento, Diane y Lambert no pudieron escapar a las presiones de la larga distancia, las agitadas agendas y el choque de culturas diferentes. Quizá por eso se recuerda como uno de los pocos capítulos pacíficos de la a menudo turbulenta vida de Diane Lane. Se separaron en 1994, tras 6 años de matrimonio, sin ninguna polémica ni resentimiento entre ellos. Tras la conclusión del divorcio, ambas partes siguieron sus caminos individuales y descubrieron nuevos amantes. En 2004, Diane Lane contrajo matrimonio con el actor Josh Brolin, mientras que Christopher Lambert lo hizo con la actriz J. Missy Haft en 1999, pero su matrimonio solo duró un año. De 2007 a 2014, mantuvo una relación sentimental con la actriz Sophie Marceau. Notable es el hecho de que a pesar de que no pudieron seguir viviendo juntos como marido y mujer, Lambert nunca fue objeto de los comentarios negativos de Diane. A pesar de que habían roto, seguían teniendo una relación verdadera. Esto es algo maravilloso. Nos queríamos profundamente, pero hay veces en que el amor por sí solo no basta. Están criando a su hijo como si fueran verdaderos colegas. El fin de una relación no implica necesariamente una pérdida. Es posible que ciertos matrimonios, como el de Diane y Lambert, terminen con aceptación y progreso en lugar de amargura, y Diane Lane elige vivir su vida de esta manera. Tras su divorcio de Christopher Lambert, asumió su responsabilidad de forma discreta y nunca echó la culpa a nadie. Pasó casi una década antes de que Diane Lane pudiera abrir su corazón una vez más. Y cuando lo hizo, eligió a alguien que era tan complicado como ella. Joshua Brolin es un conocido actor conocido por su aspecto rudo y una vida privada definida por la agitación. El compromiso tuvo lugar en julio de 2003, y la boda se celebró el 15 de agosto de 2004, a distancia. Ambos habían pasado por el dolor del duelo, ambos eran maduros, y ambos inhalaban como si fuera oxígeno. Parecían ser la pareja perfecta, poco más de 4 meses después de la boda. Sin embargo, la relación entró en su primer capítulo oscuro el 20 de diciembre de 2004, cuando Diane Lane llamó a la policía tras una intensa discusión con Josh Brolin en su casa. Josh Brolin fue arrestado por un delito menor de agresión doméstica, una acusación que rápidamente despertó el frenesí mediático. Diane, por su parte, optó por no presentar cargos, y su portavoz describió posteriormente el suceso como un malentendido de la situación. No hubo procedimientos legales posteriores. Aunque no hubo acusación pública de delito, la reputación de la pareja había cambiado significativamente. La prensa no recibió ningún comentario de Lane, ni acusó a nadie, ni se defendió ante los medios. El silencio que mantuvo continuó, y a partir de ese momento, Diane Lane pareció retraerse aún más. Evitar las reuniones públicas y dedicar más tiempo a ser madre y el ancla pacífica de su familia son 2 actividades que está evitando. Diane fue la que finalmente tomó la decisión de seguir su camino por separado después de que el matrimonio hubiera durado casi 10 años. En febrero de 2013, ella y Brolin solicitaron el divorcio y el 27 de noviembre de ese mismo año se consumó. Ninguno de los dos habló públicamente de forma negativa del otro en varias ocasiones. No hubo conflictos en el juzgado, campañas en los medios de comunicación tras el divorcio, todo transcurrió en silencio. Exactamente como Diane siempre había afrontado el sufrimiento sin armar jaleo, pero con determinación. Tanto Diane Lane como Josh Brolin siguieron adelante con sus vidas y profesiones una vez finalizado el divorcio, respectivamente. Más adelante en su carrera como actor, Brolin alcanzó aún más éxito. Además de eso, mencionó que ha estado limpio y sobrio desde el año 2013. Como resultado de una serie de acontecimientos que estaban relacionados con la bebida. Su primer matrimonio terminó con respeto mutuo y gracia. Su segundo fue un testamento sutil de la tensión y las limitaciones emocionales a las que había llegado. Diane Lane nunca dijo que fuera una víctima, pero su decisión de retirarse de la situación, la declaración más obvia fue guardar silencio e irse. En la pantalla, podía hacer una declaración sobre el amor propio y la fuerza silenciosa. Diane Lane retrata con frecuencia a mujeres capaces de perseverar, que luchan con muchas emociones y que poseen una enorme profundidad. Desde la torturada e infiel Connie al renacido Frances en Bajo el sol de la Toscana o Martha Kent,
Los personajes sufrieron una transformación. Por otra parte, después de que la cámara dejara de filmar, fue el culmen del sacrificio silencioso. Esos sentimientos no los lleva a ella a la casa. Por otro lado, Diane Lane es una persona completamente diferente en la vida real. Cuando le preguntaron por sus dotes culinarias en un programa de entrevistas, se echó a reír. Solo en las películas soy capaz de representar de forma convincente a alguien capaz de cocinar. En la vida real, he comprado comida para llevar y he afirmado ser cocinera. Fue una de esas pequeñas falsedades adorables que se me ocurrieron solas, sin hacer ningún intento de ser impecable. Diane es una actriz que ha sido nominada a un Oscar e incluso apareció en la portada de la revista Time. No tiene miedo de admitir que tiene imperfecciones, y eso es precisamente lo que la hace tan accesible. Por otro lado, alguien que ha tenido problemas con una tostadora y que, en una entrevista con Playboy en 1995, fue incapaz de diferenciar entre un huevo de gallina y un huevo de pato. Además, reveló un interés personal realmente peculiar e inesperado. Mi obsesión son las botas que me llegan hasta los muslos. Tengo una colección completa de botas de tacón, y adoro la sensación de que me levanten unos centímetros de los pies. Seductora, divertida e innatamente receptiva. Es Diane Lane cuando no está interpretando a su personaje. Le apasiona coleccionar muebles antiguos. Sus actividades favoritas son pasear, hacer yoga, montar a caballo y pasar todo el tiempo que puede con su hija Eleanor. No se exagera ni sigue las tendencias. Sencilla, pero nunca ordinaria. Vive su vida según sus propios términos. Diane Lane no crea una imagen de sí misma, sino que simplemente vive su vida tal y como es. Lo que puede ser un poco extraño a veces y un poco estrafalario otras, pero nunca es falsa. Tal vez sea esta la razón por la que los espectadores siempre detectan algo tan real en ella, tanto dentro como fuera de la pantalla. Diane Lane adopta un enfoque diferente al de la mayoría de los famosos de Hollywood, que se apoyan en los medios de comunicación para dar a conocer sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Cuando se malinterpretan sus acciones, no responde, no llora en público después de sufrir un desamor, mantiene su silencio, como si los acontecimientos que ocurren en su vida fueran algo que necesita comprender por sí misma. Se dice que el silencio es un signo de debilidad, pero Diane lo considera un signo de poder. El silencio no se debe a la ausencia de algo que decir, sino más bien a que no hay necesidad de expresarlo. Tras 2 matrimonios fallidos, un arresto polémico y un aluvión de rumores amorosos que duraron toda su carrera, todavía hay una zona privada que ella guarda, una que es incapaz de alcanzar, y en la que la fama no influye en sus sentimientos a través de su estruendo. Estas intérpretes dejan una huella indeleble en el mundo. Diane Lane tomó la decisión de dejar su huella permaneciendo sin voz. No hay escándalos, no hay campañas de gran éxito en taquilla, no hay una presencia abrumadora en los medios de comunicación. En 2005, basta con que una mujer se ponga delante de la cámara, comunique con los ojos y transforme su sufrimiento en arte. Fue nombrada 79ª en la lista de las 100 mayores estrellas infantiles elaborada por VH1, reconociendo un hecho que no puede refutarse. Casi inmediatamente después de su debut, Diane Lane alcanzó cotas de éxito sin precedentes. No fue por intentar ajustarse a los cánones de belleza, por lo que ese mismo año ocupó el 7º puesto en la lista de las famosas más guapas de más de 40 años. Por otra parte, debido al hecho de que Diane representaba la resistencia, la experiencia y un aura inigualable, Diane Lane nunca interpreta el mismo papel 2 veces, lo cual es una de las razones por las que al público le gusta su actuación. Desde el personaje de Connie e infiel a Frances en Bajo el Sol de la Toscana o Martha Kane en el universo DC. He aquí algunos ejemplos. Todas y cada una de las mujeres vienen acompañadas de su propia historia, repleta de adversidades, luces y conflictos. Diane no pinta a sus personajes, sino que los desnuda capa a capa, miedo tras miedo, y ofrece al público representaciones crudas de sí mismos con las que pueden identificarse directamente. Solo un pequeño porcentaje de actrices siguen teniendo carreras de éxito después de los 40. Una persona única es Diane Lane, aunque ha sobrevivido, ha progresado. No solo no se esfuerza por estar en el candelero, sino que tampoco se rehace como icono feminista y no hace grandes anuncios. La voz más poderosa que posee es su silencio, que no reivindica en nombre de nada y que no está relacionado con ninguna tendencia. No es muy conocido el hecho de que Diane Lane también dedica su tiempo como voluntaria a la comunidad. De forma sigilosa, colabora con proyectos de fomento extremadamente mundiales que alivian la pobreza a escala global. No habrá anuncios a bombo y platillo, no hay ningún regalo público que impulse nada,
Simplemente una acción callada y dedicada que es silenciosa, pero que nunca será indiferente, inadvertida o inerte. No son estatuas doradas las que se utilizarán para medir el legado de Diane Lane. Sin embargo, debido a la fe que el público deposita en ella cada vez que hace una aparición, sentimos una sensación de pérdida cada vez que calla, una honestidad absoluta en su arte y en su forma de vivir, ya no en el centro de romances sensacionalistas ni de papeles de peso en el cine. Es algo que muy pocas personas en el mundo del espectáculo son capaces de mantener a lo largo de 4 décadas. Reconocemos que la echaremos de menos. Es algo que muy pocas personas en la industria son capaces de hacer. Del mismo modo que ha capeado todos los temporales a lo largo de las 4 décadas anteriores, Diane Lane ha tomado la decisión de vivir su vida a un ritmo más lento, tranquilo y autodirigido. Una vida de estilo de vida minimalista y actuación. La razón por la que sigue actuando no es para mantener su popularidad. Simplemente es algo que hace a diario. La pantalla más compacta. Un gran impacto fue hecho por Diane en el papel de un político agudo en la temporada 2018 de House of Cards. Más recientemente, se la vio en el conflicto de series Capote contra los Cisnes 2024, interpretando el papel de la esbelta Keith, un icono de la alta sociedad neoyorquina. Su actuación en el papel le valió una nominación a los Emmy, demostrando que Diane Lane, que se acerca a los 60 años, no solo sobrevive en Hollywood, actualmente, está reinventando lo que significa ser una actriz madura, polifacética y valiente. Hablo de residencias extravagantes. No habrá fiestas, no habrá ruido en las redes sociales. Diane opta por un estilo de vida minimalista. Hace yoga todas las mañanas, monta a caballo los fines de semana y sale a pasear siempre que puede. También colecciona muebles antiguos. Le gustan los arreglos florales, la jardinería y la lectura. En una entrevista, Diane declaró que mantener su salud mental y física a diario es más importante para ella que estar en el candelero. Ante todo, se asegura de pasar todo el tiempo que puede con su hija Eleanor. En 1993 nació Jasmine Lambert, hija de Christopher Lambert, su primer marido. En la actualidad, Eleanor trabaja por cuenta propia como escritora y modelo, aunque no siguió los pasos de su madre y se dedicó a la interpretación. Encarna el espíritu de una artista independiente. Ha aparecido en el número 1 de Vanity Fair y ha protagonizado varios anuncios de moda en Nueva York. Hace tiempo, Diane reveló que Eleanor es su alma gemela. A los 60 años, la razón por la que no me pierdo en un mundo lleno de ruido es que Diane Lane no desea aferrarse a su juventud. Una vez dijo que envejecer es un privilegio. En un sector preocupado por la juventud y la tersura, la afirmación de que cada arruga es un recuerdo parece un credo. No existe la cirugía estética sin perseguir ideales, abrazando el proceso de envejecimiento como un aspecto natural e inevitable de la vida. Diane Lane es guapísima, polifacética y abundante en experiencia. Diane Lane no tiene que hacer una declaración pública de que es una leyenda. Basta con observar la forma en que ha progresado a lo largo de 40 años. De la niña de 16 años que aparecía en la portada de la revista Time a la señora de 60 que estaba tranquilamente sentada en un plató nominado a un Emmy. Uno es consciente de que ciertas habilidades no requieren estridencias para ser reconocidas. Mantiene su belleza incluso ahora. No se debe a procedimientos quirúrgicos ni a una iluminación ideal. Por otro lado, tiene la osadía de exhibir cada pliegue y cicatriz de su vida como si fueran una medalla de honor en un escenario de Hollywood. Es un acto llamativo que también es realmente selectivo. La belleza natural y la fuerza de voluntad son cualidades intemporales. Y Diane Lane es la prueba viviente de que nunca pasarán de moda. ¿Qué opinas de Diane Lane? ¿Una actriz infravalorada o simplemente una estrella adolescente que brilló una vez y se apagó? ¿Cuál de sus papeles te ha impresionado más y qué es lo que te llega al corazón de ella como persona? Diane Lane nos regaló décadas de interpretaciones inolvidables. Pero a lo que se ha enfrentado fuera de las cámaras es a una historia que exige ser escuchada. Ella se merecía algo mejor, y tal vez, solo tal vez, es hora de que el mundo le dé el respeto que se ha ganado silenciosamente. ¿Crees que Hollywood dejará algún día de romper a sus estrellas más brillantes? Deje su opinión sincera en los comentarios. Sin filtro. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta al video para mostrar tu apoyo a Diane. Compártelo para que más gente conozca su historia. Por supuesto, suscríbase para conocer más verdades sin filtro de Hollywood que nadie más se atreve a contar.